Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. A ver, hoy nos vamos a concentrar en el gas. Y muchas preguntas. Por ejemplo, ¿es caro en relación a la región donde vivimos? ¿Cuánto cuesta producirlo? ¿Qué va a pasar con las tarifas de gas después de la segmentación? Por eso te proponemos conocer cómo se forma el precio de un insumo que es clave para la industria, para la vida cotidiana y al mismo tiempo un producto estrella de las futuras exportaciones argentinas. Una parte de ese precio está regulado por el Estado, hay otra parte que no. Pero hay una empresa privada que registra todos los movimientos del mercado, de los que resulta un valor que queda plasmado en tu factura. El Mercado Electrónico del Gas, Sociedad Anónima, firma de bajo perfil, pero de importantísimo rol. Todo lo que necesitas saber en Energía Latam. Así estamos arrancando. Bueno, ya está planteado el tema, ¿no? Con muchas preguntas que creemos que son importantes. ¿Cuánto vamos a pagar el gas hacia adelante? ¿Estamos cerca del autoabastecimiento en la Argentina? Para nosotros es muy importante también tu pregunta y que sigas actualizado toda la semana en nuestro portal energialatam.com. Sugerencias, consejos, todo siempre es muy bienvenido. Agradecemos también a Accelerate Energy por acompañarnos en Energía Latam. Los podés conocer en este spot. Mirá. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Y como cada noche le damos la bienvenida a nuestra compañera Cledis Candelaresi. Hola Cledis, ¿cómo estás? Pero muy bien, bueno, muy bien. El gusto, como siempre, de compartir el programa con vos. Voy a presentar a nuestro invitado, Daniel Núñez, es gerente de operaciones del Mercado Electrónico de Gas, MEXA. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. Buenas noches. Bueno, y además me han dicho discípulo de Luis Federico Leloir, ¿es así? Trabajé en el grupo que estuvo con Luis Federico Leloir. Mi carrera es computación científica, un nombre raro, pero se puede resumir en la informática aplicada a otras ciencias, en este caso la biología, por eso lo de Leloir. Ahora lo vamos a seguir hablando, ¿sí? Nos auspicia Pan American Energy, energía responsable. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Hay veces que nos perdemos con los precios a partir de el proceso inflacionario que estamos viviendo. Y esto quizá también lo podemos trasladar a un interrogante que ya está planteado como disparador para que Cledis comience a decirnos de qué se trata. Si es caro el gas en Argentina, porque todo es relativo, Cledis, ¿no es cierto? Bueno, exactamente. ¿Es caro o es barato en función de cierto parámetro de comparación? Es muy difícil responder esta pregunta. Claro. Ahora, acá no es que ocurra lo que está ocurriendo con el resto de los precios de la economía por la dinámica inflacionaria que hace que se pierda la referencia Tal y no cual. se sepa si se está convalidando un precio muy caro o muy bajo. Lo que pasa es que cuando nos preguntamos si es caro o es barato, ¿de qué gas estamos hablando? A priori, el grueso del gas que se consume en la Argentina se produce en Argentina, pero hay una parte muy importante que se importa, parte a través de Bolivia, parte a través de gas licuado, es decir, por barco. Cada uno de esos gases tiene un precio diferente y la conjugación de esos valores es lo que de alguna manera impacta en el precio final que convalidamos en las facturas. Cuando hablo en la primera persona del plural me refiero a los usuarios residenciales. Está claro. Cuando pagamos la boleta, más de la mitad de lo que estamos pagando es para remunerar el precio del gas. Ese gas que ahora está aumentando de acá a principios del año que viene y está aumentando de manera discriminada y gradual
por efecto de la famosa segmentación a la que ya nos vamos a referir. Las distintas maneras que hay de comprar gas y de vender gas, y de las cuales resultan precios diferentes. Decíamos, una industria a lo mejor te paga $7 el millón de BTU en relación a una distribuidora que paga la mitad de eso, sí. Pero si vos lo importás al gas, en el presupuesto del año que viene, el propio gobierno está estimando que el gas importado por barco va a costar $55 el millón de BTU, la misma unidad. Es decir, tenemos una heterogeneidad de precios muy importante, muy a grandes rasgos. Hoy vamos a estar hablando con una persona que está en el corazón del sistema de comercialización de gas, porque pertenece a MEXA, el mercado electrónico. Esta empresa que fue creada por un decreto en el año 2004. Es una empresa privada, pero tiene una creación como si fuese un organismo público. Y no hay ningún contrato de compra-venta de gas del país que no esté registrado por MEXA, que de alguna manera no pase por ahí. Bien. Y además se ocupa de la comercialización de aproximadamente entre el 20 y el 25% del gas que se compra y vende en la Argentina. Entonces, en este contexto, la coyuntura actual, el gas que pagamos los usuarios domiciliarios, ahora está aumentando. Y está aumentando de manera diferente según la categoría de usuario, producto de la segmentación. La segmentación es aumentar de a poco y con un impacto distinto para unos usuarios que a otros. Vemos algunos ejemplos en pantalla. En algunos casos van a tener que pagar tarifa plena los usuarios de nivel 1, pero aún los usuarios subsidiados es posible que tengan que pagar la tarifa plena por una porción de su consumo si exceden ciertos topes. Claro. Acá tenemos algunos topes. O sea, depende de la conducta de cada usuario. Exactamente. El usuario R1, el usuario más modesto de la tarifa de gas, en el caso del área metropolitana, hasta 500 metros cúbicos anuales, bueno, va a tener un tope de 394 metros cúbicos. Hasta ahí va a estar subsidiado. Por encima no va a tener subsidio, va a tener que pagar la tarifa plena. Bien. Ahora, esos topes se mueven cada mes. Bueno, excelente, Cleris, como siempre. Daniel, para que la gente lo sepa, ¿quiénes son los que acuerdan el precio del gas en nuestro país? Bueno, el precio del gas tiene varios componentes. El que le llega al usuario residencial, que bien decía Cleris. Hay un costo que es el costo del productor. ¿Sí? A eso se le suma el transporte, es decir, los grandes gasoductos, los grandes caños que transportan desde los pozos, desde los yacimientos hacia los centros de consumo, y el costo de distribución, que son esos, yo les llamo la capilaridad del sistema que llega al domicilio de cada consumidor. Entonces, hay tres franjas. La primera franja es una franja que teóricamente no está regulada, ¿sí? Pero sí es donde juega el Estado un papel importante porque, primero, incentivó la producción, que había caído notoriamente en el 2020, ¿sí? 2019, 2020, y a través del Plan Gasar, que bien dijo Cleris, se logró revertir esa situación, ese declino terrible, hasta llegar a saturar hoy los gasoductos que permiten sacar el gas desde Neuquén. Entonces, ese Plan Gas fijó un precio para el gas que viene del yacimiento, que viene del mal llamado quizás boca de pozo. Ese Plan Gasar estaba destinado a distribuidoras y usinas. ¿Sí? Usinas, no sé si todo el mundo sabe, pero el 55% de la electricidad de la Argentina se genera con gas natural. Sí, lo hemos hablado acá muchas veces. En una central térmica, que también se le llaman usinas. Uno de los temas que era importante lograr con el Plan Gas era garantizarle a los productores una producción flat, en realidad una producción con una compra asegurada a lo largo de todo el año. Sobre todo en Neuquén. En Neuquén, que es un yacimiento no convencional, tiene la particularidad que los pozos no pueden detenerse por un determinado tiempo, porque luego cuesta muchísimo tiempo más volver a producir. Hacerlo funcionar, sí. Entonces, la idea es que tiene que haber una producción plana a lo largo del año. Eso fue lo que se ideó con el Plan Gas. Perdón, Daniel, pero eso, el Plan Gas, que es en definitiva un estímulo a la producción, los productores sostienen que eso no es subsidio, no les gusta la palabra subsidio y dicen que aunque el Estado ponga una parte del precio,
no es correcto llamarlo subsidio. Es una discusión filosófica. Cada uno puede tener su propia opinión, obviamente, pero sí es cierto que es un incentivo. Y un incentivo en general se logra pagando por arriba de determinado valor. Claro. Y eso, bueno, hay quien lo llama subsidio y hay quien quizás lo llame simplemente incentivo. Ahora, Daniel, ¿habría que desacoplar los precios internos, lo que se le cobra al usuario acá en nuestro país, del precio de la exportación? Es muy difícil. Primero porque nosotros estamos necesitando perdón, dijiste de la exportación. Claro. Hay de alguna manera un desacople. Los precios con los que se exporta son mayores que los precios internos. Ahora, cuando hablamos de exportar, hoy se está exportando alrededor entre 5 y 7 millones de metros cúbicos, depende del momento del año, a Chile, ¿sí? Básicamente a Chile, muy poco a Brasil y muy poco a Uruguay. Le garantizan a los productores los permisos de exportación. Ajá. Claro, es decir, a cambio de cierta provisión, también no solamente el Estado paga un precio, una parte del precio, sino que le habilita exportaciones. Exactamente. Ahora, se está discutiendo una nueva versión de este plan de estímulo, porque dicen que la nueva versión ayuda mucho y favorece demasiado a YPF. Los cálculos indicarían eso. Se está discutiendo, de hecho se está demorando el lanzamiento de lo que sería la ronda 4 del Plan Gas, porque la discusión está allí, está centrada allí. Porque el incentivo de la exportación es muy grande, es casi, diría que más grande que el de la tarifa, porque primero hay un precio mayor, ¿sí? Hay un volumen que permite también hacer plana la producción en forma anual. En el verano la producción es más que suficiente para el consumo local. Con lo cual, si uno no coloca ese gas en otro mercado externo, va a ceder la producción en ese yacimiento. Entonces, exportar es muy importante. Y hay dos formas de exportar. Interrumpible, que es si lo necesita el país, se corta la exportación, eso lo decide la Secretaría de Energía, y en firme, eso quiere decir no se corta. Claro, si te comprometes con el otro país tenés que exportar sí o sí, más allá de que haya problemas internos. Sí, bueno, la idea es que no haya problemas internos. Claro, sí. Primero hay que tratar de que no haya problemas internos. Claro. Si no, estaríamos haciendo una especie de locura porque exportaríamos a un valor mucho menor que lo que estaríamos importando para cubrir ese faltante. Perdón, ¿no? El gas, para sintetizar un poco pensando en esto, en el precio al que se produce y el precio al que se vende localmente, ¿es caro o es barato en la Argentina? Porque los productores locales producen a más o menos $2 el millón de BTU de costo, pero ellos miran que hay que importar, por ejemplo, a $55 y dicen es barato. ¿Cómo es eso? ¿Es caro o es barato? Yo no creo que estén mirando el costo de importación, porque además hay un dato que es vital. Esto nació, el Plan Gas nació en diciembre del 2020, cuando era impensable que los costos de importación del gas natural licuado fueran los que fueron durante el 2022. Claro. En ese momento estábamos importando a $5 o $6, pero en el peor momento del GNL en el mundo. Pero ¿qué pasó? Después, creo que vos mencionaste, Cledis, $55 para el año que viene. $55 fue lo que se pagó en los últimos barcos. Empezamos el año pagando $8, pasamos a 20 y pico, 40 y pico y 50 y pico. En realidad el promedio del año dio 28, ya es una barbaridad para nuestro país. 14 es el máximo que se paga Bolivia, por ejemplo. Pero en función de eso, entonces, ¿los productores locales cobran un precio adecuado por el gas que venden dentro del país? Siempre es difícil decir que un precio es adecuado porque siempre el que vende quiere cobrar más, el que compra quiere pagar menos. Claro. Hablábamos hace unos días, Cledis, que cuando uno dice cuánto es el costo de producción, se está olvidando de una serie de factores que son muy importantes.
la financiación, el acceso, la posibilidad de las divisas girarlas a las casas matrices, la dificultad que tiene la importación de los materiales, los insumos que se requieren para la producción, ¿sí? Son muy altos, son casi netamente importados. Sabemos las dificultades de importación, se habla mucho de los neumáticos, pero la realidad es que tenemos problemas en distintos productos y la industria hidrocarburífera no está exenta de esa problemática. De hecho, armaron un canal verde, o sea, el gobierno está preocupado en esto y está tratando de hacer, si se me permite que no se ofenda a nadie, magia, sí, dado las reservas que tiene el Banco Central, para, bueno, establecer un canal verde por el cual, bueno, si es un insumo para vaca muerta, para poder explotar vaca muerta, bueno, ok, hay un canal verde, adelante pasa eso y las divisas de algún lado aparecerán. El costo de financiación también es muy importante. Financiarse en la Argentina es carísimo. ¿Y qué panorama ves con la segmentación, digo, el nuevo cuadro tarifario? ¿Cómo impacta socialmente? Voy a hacer, no me van a querer los usuarios, pero en la Argentina aún hoy el gas y en general los insumos energéticos están muy por debajo de lo que se necesita para producirlos. ¿Sí? Con lo cual se requiere que las tarifas sean otras. ¿Sigan esa progresión de aumento, decís? No sé si es esta la progresión, yo no soy economista, pero claro, bueno, entiendo que obviamente tiene que ser creciente, tiene que aproximarse al costo del producto, el costo del producto y el costo de la logística. Yo mencioné transporte, distribución, ese es un costo también, está regulado, esto vale la pena decirlo. Así como el gas se obtiene el precio en base a distintos mecanismos como los que se mostró en la primera placa, en el caso del transporte y la distribución se fijan por lo que se llama una RTI, una revisión tarifaria integral, que se hace 1 o 2 veces al año con una audiencia pública y allí se determina cuánto vale. Y eso queda fijo. Ahora está fijo el costo del transporte y de la distribución. Bueno, está fijo, en realidad hubo aumentos a principios de año, si no me equivoco, y seguramente va a haber aumentos el año próximo. La secretaria anunció para febrero. Por eso, pero la pauta del gobierno es que aumenten por debajo de la inflación. Sí. Eso sí, respecto a la segmentación y a los incrementos de la tarifa de gas, como hay topes distintos según la categoría de consumo, es como si se aplicase una red sobre otra red. ¿No da como resultado que por ahí conviene estar en una categoría más alta de usuario? Porque vas a tener una proporción del gas que consumas, una mayor proporción del gas subsidiada. No sé si se entiende el planteo. Sí, se entiende perfecto y de hecho hubo una corrección por parte del gobierno. Había una resolución que era la resolución 310 que complementaba el decreto 332, no quiero ser demasiado técnico en lo burocrático estatal, pero había una resolución, la 610, que había fijado cómo era el esquema de topes, ¿sí? Bueno, esta semana que pasó salió la 686, que corrige ese problema que mencionás, Cledis. Es decir, lo que vos decís era una superposición, claro, donde por ahí el que estaba en el estrato de abajo, en el percentilo de abajo, terminaba pagando más que el que estaba en el percentilo de arriba. No, recordemos que más allá de los 3 niveles que distingue la actual segmentación, hay varios niveles de categoría de usuario que pagan distinto porque tienen un cargo fijo distinto y un valor del metro cúbico consumido también distinto. El sistema está armado de una manera extremadamente compleja. Estamos en televisión, no podemos entrar en demasiados detalles. Pero la realidad es que efectivamente hay niveles que surgen de la capacidad de pago, por decirlo así, de ciertos sectores de la sociedad. Pero hay, desde tiempos inmemoriales, categorías de usuarios, que son los R que se mencionó allí en una placa, no sé si la quieren volver a poner. Si los usuarios miran la factura en la parte superior, en el centro hay una categoría que empieza con R. Acá está.
R1. Bueno, R1 es el usuario que menos consume. R23 es un usuario medio, ¿sí? Fíjense que hay huecos en el consumo anual, ¿no? Porque Sí. son muchas las categorías, son más de 9 categorías. Y la R34 es la más alta y la que consume más de 1.801 metro cúbico al año. Ojo con esto, es por año. ¿Sí? Claro. Porque si no todo el mundo estaría por debajo de todos serían R1. Ahora, Daniel, la gente se acostumbró a escuchar en los últimos meses con la crisis energética que el gasoducto, la construcción del gasoducto Néstor Kirchner era imprescindible. Lo es. Lo es. ¿Y qué va a cambiar en nuestra vida, en la vida cotidiana del consumidor de gas, por ejemplo? Quizás no cambie en el corto plazo. Primero que el gasoducto tiene que estar terminado. Sí. Jerez, el presidente Un año, de NARSA, dijeron. dijo 20 de junio Sí. y promete 20 de junio. Sí. Es extremadamente exigente ese plazo. Sí. Perdón, Cledis. No, y les iba a aportar un dato justamente a partir de las declaraciones del presidente de NARSA, de Agustín Jerez, que sin el gasoducto, si no estuviese el año, está hablando del año que viene, ¿no? Del 2023. Por eso lo pregunté, para meter el dedo en la llaga. Las importaciones serían del equivalente a 12.300 millones de dólares. ¿Con el Lo que- gasoducto? Con el gasoducto, y esto Sí. digo, porque esto es un dato del proyecto de presupuesto que se está discutiendo en el Congreso, lo que está previendo el gobierno es importaciones por 3.350 Se millones. reduce Una reducción cuarta parte. muy importante, Sí. con lo cual están diseñando los grandes números del país pensando que el gasoducto va a permitir sustituir Pero se el gas llega al 20 de importado. junio del año que viene. El gobierno ratifica que sí y las Hasta empresas que ahora están diciendo todos involucradas repiten dicen que ni. hasta el cansancio que el 20 de junio es la fecha. Ajá. Es extremadamente exigente. Creo que las empresas adjudicadas, sobre todo en el caso de los dos primeros tramos, Techin, la UTE, Techin, SACDE, está haciendo realmente aportes importantes al proyecto que no estaban ni siquiera previstos en la licitación. Por ejemplo, se está hablando en estos días de la soldadura de doble junta o los caños de doble junta. Para no ser muy complicado, los caños son de 12 metros de longitud. Bueno, esto va a permitir soldar dos, hacer como si fuera un solo caño de 24 y su colocación es mucho más rápida, o sea que reduce los tiempos. O sea, las empresas están haciendo un esfuerzo significativo Sí, para llegar. Lo cual encarece la obra que ahora ya está en un costo de 2.800 millones de dólares. Y arrancó Sí, por igual- menos de la mitad. Sí. Igual, salvo que caigamos en situaciones del pasado como mayores costos, los costos están fijados en la licitación. Ya si hay un precio más allá del que correspondía o del que uno podía esperar, para ser más correcto en la expresión, ya está. O sea, Claro. en la Argentina siempre corremos los riesgos de la famosa frase de mayores costos, ¿no? Sí. Por alguna imprevisión, algún conflicto que hace que no pueda hundir el caño en el lugar Claro. donde estaba previsto que lo hiciera. De todos modos, es inquietante el panorama, ¿no? Porque el gas no es lo suficientemente caro, pero va a seguir encareciéndose y es relativamente pesado para los bolsillos de los argentinos. Y las obras públicas asociadas tienen también costos crecientes y en dólares, Sí, en moneda dura. Y estás con el reloj que va corriendo para atrás, ¿no? Totalmente. Y hay una cosa importante. El gasoducto es imprescindible, creo que lo marqué justo Sí. cuando lo estabas mencionando. Es imprescindible. Vaca Muerta puede producir mucho más de lo que está produciendo. Sí. ¿Sí? Pero hoy no tiene cómo evacuarlo. Claro. ¿Sí? Y Chile no es suficiente mercado como para evacuar ese exceso de producción que es capaz Vaca Muerta. Este nuevo gasoducto lo que va a permitir es justamente eso, sacar el gas de Vaca Muerta y llevarlo a centros de consumo y eventualmente, no el año que viene, pero eventualmente en el mediano plazo, la posibilidad de exportar a otros mercados a través de la licuefacción. Licuefacción es decir, convertir ese gas natural, gaseoso, Sí. en gas licuado Líquido, y exportarlo por barco a otras regiones del mundo, que hoy está con una demanda impresionante. Sí. ¿Sí? Uno si ve Europa, está demandando gas licuado y eso es lo que ha hecho subir, como toda oferta y demanda, la demanda existente en el mundo por el gas licuado ha hecho subir el precio astronómicamente. Daniel, ya sobre el final, mi última pregunta es,
El año que viene va a ser un año político, va a haber cambios, y muchas veces hemos coincidido aquí en que la credibilidad que tiene un país es fundamental para atraer inversiones. ¿Qué tiene que pasar en la Argentina para que toda la riqueza natural todavía no desarrollada genere atractivo en los países inversores? Seguridad jurídica no es un detalle menor. Nuestra historia hace que por momentos aparezcan decretos o leyes incluso que garantizan... Te cambia la regla del partido en el entretiempo. Pero hemos tenido leyes que garantizaban la intangibilidad de los depósitos y todos sabemos qué pasó. Bueno, tendríamos que borrar ese pasado. Yo mencioné la exportación a Chile. Chile ha tenido, antes del 2020, una desconfianza descomunal hacia la Argentina porque le hemos cortado las exportaciones. O sea, nos ganamos esa desconfianza. Nos ganamos la desconfianza. Ahora la estamos recuperando de a poco. Los inversores creo que recuperan eso, compensan con, digamos, mayores utilidades. Los proyectos son más caros en Argentina para compensar eso, finalmente. Sí, sí, es cierto. No es que se deja de invertir, me parece. Es cierto. Inversión está prometida, creo que se va a hacer. Hay proyectos muy importantes. Hay un proyecto que me gustaría mencionar, que es el proyecto Fénix. El proyecto Fénix es una exploración offshore frente a las costas de Tierra del Fuego, que hay un consorcio que habitualmente trabajan juntos las tres empresas en la Argentina y ya tienen mucha experiencia, que son Total Energies, Pan American Energies y Wintershall Dea. Anunciaron no hace tanto que lanzaron el proyecto Fénix, eso es muy importante. Pueden ser más de 10 millones de metros cúbicos que van a venir desde el sur, que nos hacen mucha falta. Y Total, que va a ser quien lo opere, ya está en el armado de la plataforma que llegará aquí a fines del 2023. Bueno, no deja de ser auspicioso. No, evidentemente que lo es. Gracias. Daniel, gracias por haber estado en nuestro programa. Valioso aporte, como siempre. Cledis, bueno, Sí, nos quedamos con un mensaje algo positivo sobre el final. Exactamente, porque mi visión no lo es tanto, así que... Sí. Bueno, porque es parte de la genética del periodista, ¿no? Absolutamente. A veces no confiar tanto, no ser tan... ¿Para qué? Para que después, si viene, bueno, celebremos. Totalmente. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Si esto les gustó, estamos el próximo domingo, una vez más, a la medianoche, en esto que es Energía Latam. Que arranquen con toda la semana. Chau.